La piscicultura es la rama de la zootecnia cuyo objeto de estudio es la cría de peces. Su especificidad en relación con la actividad general de la pesca radica precisamente en que en la piscicultura el desarrollo de los peces se da con la intervención, el conocimiento y la acción del hombre, especialmente en lo relativo a mejoramiento genético, incubación, reproducción artificial de peces, alimentación, sanidad, entre otros. La piscicultura se puede clasificar de acuerdo a la producción, el grado de manejo y la tecnología aplicada en extensiva, semi-intensiva, intensiva y superintensiva. Dependiendo de la cantidad de especies que se encuentren en el cultivo, estamos hablando de monocultivo, cuando hay una sola especie, policultivo, cuando hay 2 especies o más, o cuando se aplica otra actividad agropecuaria, estamos hablando de cultivos integrados. Hay 3 formas de producir peces de acuerdo con las instalaciones y son estanque en tierra, estanque en cemento y jaulas flotantes. A continuación conoceremos acerca de la tilapia, un pez de carne muy apetecida por su filete con pocas espinas y excelente sabor. Tilapia es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de origen africano, que consta de varias especies, algunas con interés económico, pertenecientes al género Oreochromis. Habitan mayoritariamente en regiones tropicales, donde se dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento. Entre sus especies se destacan la tilapia del Nilo, la tilapia azul y la tilapia de Mozambique. Sus extraordinarias cualidades como crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al cautiverio y una amplia gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y amplia aceptación han despertado gran interés comercial en la agricultura mundial. Son peces de aguas cálidas que viven tanto en agua dulce como salada e incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. La tilapia presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente alargado. La boca es protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos. Las mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. Para su locomoción poseen aletas pares e impares. Las aletas pares las constituyen las pectorales y las ventanales. Las impares están constituidas por las aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y anal es corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo sus aletas dorsales en forma de cresta. La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada. Como en todos los peces, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la natación y al lanzarse en el agua. La tilapia es un pez muy fértil, pues se puede reproducir a temprana edad y en un tamaño muy pequeño. La temperatura para la reproducción de este pez en el agua debe ser de 20 grados a 25 grados centígrados. Su madurez sexual se alcanza entre los 2 y los 3 meses, pero en aguas subtropicales la temperatura puede variar entre los 20 y los 23 grados centígrados. La luz influye en la reproducción. El aumento de iluminación o disminución de 8 horas la dificulta. La tilapia también tiene 7 etapas de desarrollo embrionario. Después del desove, está completando su 4ª etapa. El género Oreochromis se clasifica como omnívoro, por presentar mayor diversidad en los alimentos que ingiere, variando desde vegetación macroscópica hasta algas unicelulares y bacterias, tendiendo hacia el consumo del zooplancton. Una característica de la mayoría de las tilapias es que en cultivo aceptan fácilmente los alimentos suministrados artificialmente, tales como plantas, desperdicio de frutas, verduras y vegetales, semillas oleaginosas y cereales. La base de la alimentación de la tilapia la constituyen los alimentos naturales que se desarrollan en el agua y cuyo contenido proteico es de un 55%, peso seco aproximadamente. Para el óptimo desarrollo de la tilapia se
se requiere que en el sitio de cultivo se mantengan los requerimientos medioambientales en los siguientes valores. Los rangos óptimos de temperatura oscilan entre 20 a 30 grados centígrados. Pueden soportar temperaturas menores de 15 grados centígrados. Si disminuye más, la tilapia no crecerá. En lo referente al oxígeno disuelto en el agua, la tilapia es capaz de soportar bajas concentraciones, aproximadamente 1 miligramo por litro. Incluso en periodos cortos es capaz de soportar mucho menos. Pero hay que tener en cuenta que entre menos oxígeno, la tilapia menos se alimentará, por lo tanto no crecerá. Lo ideal es que esta permanezca entre los 2 y los 3 miligramos por litro, especialmente en poca luz. Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores menores de 5, pero sí pueden resistir valores alcalinos de 11. En cuanto a la turbidez, o sea, la transparencia del agua, esta se debe mantener entre los 30 centímetros de visibilidad. La altitud va de 850 a 2000 metros sobre el nivel del mar. La radiación solar influye considerablemente en el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas. Ahora, hablemos de la cachama, otro de los peces con más demanda, especialmente en las poblaciones de la región amazónica y otras regiones tropicales de Sudamérica. Esto gracias a la bondad y calidad de su carne. Entre las especies de cachama más importantes económicamente se encuentran la cachama negra y la cachama blanca. La cachama baja con la crecida de los ríos, dejando sus huevos fertilizados en la margen de estos y en las zonas recién inundadas. Allí crecerán los alevines que permitirán mantener las poblaciones naturales o silvestres. El desove de la cachama es total y se presenta antes de que las aguas alcancen el máximo nivel. La madurez sexual la alcanza entre los 3 y 4 años de edad, cuando los ejemplares logran un peso promedio entre los 4 y 5 kilogramos. Las hembras pueden colocar en promedio 150.000 huevos por kilogramo de peso vivo. Este pez tiene un gran potencial para la piscicultura debido a su rusticidad, amplios hábitos alimenticios, rápido crecimiento, convivencia con otras especies y porque no se reproduce en cautiverio, evitando problemas en cuanto al manejo se refiere. Para el óptimo desarrollo de la cachama, es necesario que en el sitio de cultivo se mantengan los requerimientos medioambientales en los siguientes valores. La temperatura ideal es de 24 a 29 grados centígrados. Puede tolerar temporalmente temperaturas menores a 22 grados centígrados o mayores a 34 grados centígrados. Sin embargo, si permanecen mucho tiempo en esas condiciones, los peces se estresan, reducen el consumo de alimento, se tornan susceptibles a enfermedades y mueren en poco tiempo. El pH debe estar entre los 6.5 y 8.5. El oxígeno disuelto debe ser mayor a 4 partes por millón en el agua para el normal desarrollo del cultivo. Resiste concentraciones menores a 2 partes por millón, pero los peces pueden verse afectados, disminuyendo el consumo de alimento y haciéndose más susceptibles a enfermedades. La alcalinidad mayor de 20. Lo ideal son 60 miligramos por litro equivalentes a carbonato de calcio. Esos componentes son muy importantes para la regulación del pH, producción de fitoplancton, oxígeno y turbidez adecuada para el cultivo. La dureza debe ser mayor a 20 miligramos por litro. Los compuestos nitrogenados, nitritos, nitratos y amonio son productos de la excreción metabólica y tóxico para los peces. Los valores de 0.1 miligramo por litro para los nitritos y 0.01 miligramo por litro de amonio indican perturbación en el ciclo normal. Los nitratos son poco tóxicos, pero en condiciones anaerobias pueden transformarse en nitritos. Bueno, acá manejamos diferentes niveles de estanques. Por ejemplo, donde están los alevinos,
Los estanques son aproximadamente de 40 a 50 centímetros. ¿Para qué? Para que suba un poco más caliente un poco más la temperatura del agua y para poderlo seleccionar más fácil. Ya los dedinos están en unos estanques, pasan a unos estanques de 60 a 70 centímetros de altura aproximadamente. Los de levante pasan a unos estanques de 80 a 90 centímetros de altura. Y los peces gordos pasan a unos niveles de los estanques de 1 metro a 1,10, donde haya más masa de agua, donde ellos van a tener más oxígeno, y también es muy importante tener en cuenta que entre más peces hayan, más diámetro deben de tener y mucho más oxígeno. Para este cultivo de piscicultura se utiliza agua limpia propia de la finca. Esta cuenta con el pH y la temperatura adecuada. Es muy importante el recambio del agua. ¿Para qué? Para que el agua no se estanque, sino que tenga una rotación. Y cuando tiene rotación, produce oxígeno y fuera de eso no va a atacar las bacterias, el agua, porque ahí es donde se produce ese problema de los hongos. Cuando el agua está bastante estancada, entonces llega la bacteria o los hongos y atacan los peces. Entonces es muy importante tener en cuenta el recambio del agua. Los estanques de este cultivo se encuentran forrados en cemento, esto con el objetivo de que la calidad del pescado sea excelente, ya que no se alimentará de pantano sino exclusivamente del concentrado comercial que se le suministre. Acá es donde iniciamos con el proceso de siembra de los alevinos. Es muy importante tener los estanques en condiciones adecuadas, o sea, con buena madurez, buena preparación del agua, para cuando llegan los alevinos hayan larvas en las cuales ellos van a empezar a alimentarse de ahí, porque ellos al principio no van a absorber el alimento, o sea, el grano, sino que ellos van a empezar a comer las larvas que ha producido el estanque en el momento de que se le hizo el abonamiento. El proceso de la siembra de los alevinos debe realizarse con mucho cuidado y de la siguiente manera. Cuando llega la semilla, esta debe aclimatarse un poco con el agua de los estanques. Luego debe añadirse sal de mar. Esto ayuda a combatir las bacterias que puedan presentarse y a relajar un poco los peces. Es muy importante tener en cuenta también que estos alevinos deben de tener una temperatura de agua adecuada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la temperatura que necesitan los de engorde o los de levante o los dedinos a estos alevinos, porque son demasiado delicados. Deben de tener una buena temperatura, que no se baje mucho la temperatura, sino que tenga el nivel que debe ser más o menos un promedio de 35 a 38 grados. La alimentación para los alevinos debe ser muy balanceada. El concentrado que se les suministre debe encontrarse muy triturado, ya que en esta talla se encuentran muy pequeños. Y los estanques que no sean de mucha profundidad, para que el agua pueda calentar más. Porque si calienta más, va a tener más buen resultado el pescado, más buen rendimiento y va a crecer más rápido. Es muy importante la calidad de la semilla. ¿Por qué la calidad de la semilla? Porque cuando tenemos una buena semilla, vamos a tener mejor rendimiento en la producción, buen crecimiento, va a salir un pescado de buen color y eso nos va a ayudar a que tengamos un mejor mercado también cuando el pescado tiene buen color. Si es una tilapia bien roja, pues va a ser más agradable cuanto a los ojos del mercado, pero si es una tilapia blanca, pálida, entonces no va a gustar mucho en el mercado. Entonces por eso es muy importante la siembra con la calidad de los peces. Después de los alevinos tenemos acá los dedinos. Los dedinos ya vienen a ser un poco más grandes, lógicamente, que los alevinos. Ya vienen a tener mucho más peso, mucho más gramos y talla. Por ejemplo, es demasiado importante tener revuelta la cachama con la tilapia, pero en un porcentaje. Si tenemos, por decir, 100 tilapias, debemos de tener unas 20 cachamas o 15 cachamas más o menos. ¿Por qué? Porque en el momento de la alimentación,
la tilapia absorbe por encima del grano y el que no alcanza a absorber se va al fondo y lo recoge la cachama, entonces no se está desperdiciando comida. Si tenemos 100 cachamas, no debemos de tener 100 tilapias, debe ser al contrario, tener unas 100 tilapias y unas 20 cachamas, porque como crece tanto, entonces ya empieza a absorberse la comida más fácilmente de las otras que están más pequeñas. La alimentación en esta talla debe suministrarse en el horario adecuado y según el gramaje que presenten los peces. Bueno, acá nos encontramos donde tenemos una talla de levante. Por ejemplo, los peces de levante hay que echarles una comida muy diferente a la que maneja con los alevinos o dedinos. Por ejemplo, lo que es esta talla de levante hay que echarle un cuido con una proteína del 30%, que es especial para esta talla. Acá ya están los peces de engorde, son unos estanques que tienen más profundidad y deben de tener más agua, más oxígeno, que el chorro sea mucho más abundante, porque como ya va a haber más masa, entonces se requiere de más agua, de más profundidad. Es demasiado importante tener en cuenta eso. La alimentación de estos peces de engorde, porque cuando los peces ya están así en esta talla que tienen este gramaje de 500, 600, 700 gramos, hay que balancear la comida y echarles al 20 o el 25% en proteína. Al mantener los peces en cautiverio, las condiciones son muy diferentes a las de su hábitat normal y a medida que las producciones se intensifican, las alteraciones del ambiente son mayores, posibilitando así la aparición de enfermedades. Por esta razón, es necesario tener un adecuado conocimiento de las condiciones ambientales del medio acuático de la especie en cultivo y de los posibles agentes infecciosos que pudieran atacar a los peces. La ventaja de cultivar la cachama en esta región es que es un clima apto para esta especie. Por ejemplo, a las 16 semanas estamos sacando cachama de 700, 800 gramos y tiene muy buen filete. Por ejemplo, la tilapia es un pescado muy comercial, de muy buen sabor, pero tarda un poco más para engorde. Por ejemplo, a las 15 o 20 semanas está más o menos de levante y aproximadamente a las 25 o 27 semanas está de una talla o gramaje de 700 o 800 gramos. El pescado se comercializa por acá en la misma región, tiene muy buena demanda. Ya la gente conoce que debido a que se cultiva en estanques de cementos, con aguas limpias y buenos cuidados, entonces el sabor es un sabor exquisito y muy diferente al sabor de otros peces.